Y recibamos con un fuerte aplauso al doctor Carlos Martínez. Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Cámara de Comercio, a la Organización de Empresarios Colombo-Chinos y también a la Asociación de Amistad Colombo-China. Hacer unas conclusiones de un evento tan importante resulta de gran interés porque lo tomamos de alguna manera como una declaración y como una ruta de cómo abordar esta aproximación entre nuestros dos países. En primer lugar, lo que yo quiero reiterar es que no podemos seguir hablando de China con intermediarios. Tenemos que tener una comunicación directa, porque en el ámbito académico, como es el ámbito en donde me he desarrollado, hemos encontrado que la literatura que leemos en economía, por ejemplo, en negocios internacionales, normalmente es una literatura el 90% anglosajona. Y cuando hablamos de intercambios universitarios, como estábamos hablando ahora, casi que el 90% también son posgrados que se hacen en Europa o en los Estados Unidos. Y por otro lado, en el caso colombiano, normalmente se nos asigna la condición del pensamiento occidental. De manera que el primer llamado en estas conclusiones es: conozcamos a China de manera directa. No leamos a China desde la visión de los Estados Unidos. No veamos a China desde la visión de la Unión Europea. Así, nuestra formación como profesionales haya sido fundamentalmente con literatura de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y aquí no estamos diciendo que no lo hagamos, estamos diciendo que hagamos un conocimiento de China de manera directa. Entonces, en primer lugar, quería mostrar un resumen, que es complicado hacerlo porque la cantidad de análisis que se han presentado han sido de una altura tan significativa que amerita naturalmente una conclusión también significativa. En primer lugar, tenemos que entender que la China es un país socialista moderno. Esa es la condición de la China. ¿Pero qué es un país socialista moderno? Es un país que se ha fundamentado en una sólida construcción económica. Lo hemos visto en el desarrollo de las presentaciones. Es sólida también en política, también en el ámbito cultural y una sólida política social, pero con dos componentes importantes para que este país sea un país socialista moderno. Generalmente, por la literatura que nos han enseñado, hemos entendido que la China pues, es un país socialista, luego pobre. Eso es una equivocación que hay que romperla de manera definitiva. Y China ha incorporado, además de este gran desarrollo económico, político, cultural y una sólida política social, una civilización ecológica. Aquí hemos tenido la idea de que hay una contaminación en la China por su gran crecimiento, y efectivamente en una etapa inicial así lo fue. Pero en este momento es claro que China es el país más avanzado en el mecanismo de mitigación de los problemas de la contaminación. Pero además, esa civilización ecológica que ha adoptado China lo hace con el propósito de controlar los impactos del cambio climático. Entonces, digamos que esa es la caracterización breve que podríamos tener de este país socialista. Y por otro lado, hay que entender también que la apertura se ha hecho con grandes reformas
Fundamentalmente, las grandes reformas se han centrado en un socialismo moderno, en la profundización de estas reformas de manera sistemática. Es decir, China no ha entendido que un cambio tecnológico es estable y estático, es todo lo contrario, es dinámico. Pero además, algo muy importante es el tema de la gobernabilidad de la nación según la ley. Tenemos que preguntarnos si nosotros somos tan gobernables para poder negociar con China. Por otro lado, es un país con alta disciplina, pero con un espíritu de unidad nacional que nosotros no podemos controvertir. Entonces, las aperturas con reformas significan precisamente ese gran componente de solidez de esa república. Se trata, finalmente, para China, de gobernar de manera honrada. Eso no solamente es un ejemplo para la China, sino para nuestros países también. Y fundamentalmente con una claridad en la lucha contra la corrupción. Entonces, son aspectos que tenemos que conocer de la China para poder negociar apropiadamente. De otra parte, la política exterior de la China es independiente y con el enfoque de una paz global, de manera que China adopta la diplomacia como una ruta para la solución de los conflictos a nivel mundial, que son muchos, son los conflictos limitados permanentes. Si no, ustedes imagínense el mapa mundi donde no hay conflictos. Nosotros tenemos el conflicto con Nicaragua y lo estamos tratando de resolver por la vía del diálogo, no por la vía de la agresión. China plantea que los conflictos limitados permanentes, incluido aquel que siempre mencionan de Taiwán, por ejemplo, es un conflicto interno de la República Popular China. Es un conflicto, pero hay muchos otros conflictos si pasamos por cualquier lugar del mapa del mundo. La posición de China es por la vía de la diplomacia, aplicando la diplomacia para transformar el conflicto en diálogo. Y de otra parte, con esto, en un ámbito de paz, es que precisamente se puede estimular el desarrollo. Pero además, algo que es muy importante en política exterior para la China, es la necesidad de tener seguridad y una civilización multipolar. Eso significa que nosotros no podemos estar dependiendo, en el caso de América Latina, de los lineamientos de un país, Estados Unidos, o de una Unión Europea. Tampoco. Importante mantener las relaciones con esos territorios con los que hemos tenido relación. Pero lo que hemos ignorado es que China existe. Por muchas razones, hasta de orden religioso. Y por eso insistimos en que hablar con China significa conocerla de manera directa. ¿Qué es lo que se pretende entonces cuando se habla de la civilización multipolar? Porque se procura que por esa vía haya una globalización económica de beneficio general. Yo creo que las exposiciones que se han hecho han mostrado reiteradamente la necesidad del conocimiento directo. Pero hay algo muy importante que tenemos que adoptar en este diálogo que hemos hecho en estos 2 días. Primero, que las relaciones con China también deben obligarnos de alguna manera a que América Latina sea el ámbito de la negociación. No podemos seguir, como lo hemos hecho hasta ahora, negociando con Estados Unidos y Europa, por ejemplo, de manera fragmentada, donde cada país hace la oferta mejor para el país con el que estamos negociando, en vez de unificar los intereses colectivos de América Latina. Por eso, cuando alguno de los ponentes de la China mencionaba dónde ubicamos nuestra sede de la empresa china que cubra América Latina, y había dudas de dónde hacerlo. Y claro, porque no hemos logrado tener la integración latinoamericana de manera que mejoremos la capacidad de negociación, no solamente
con China, sino también con Estados Unidos y Europa. Entonces, ¿cuál es la idea al pensar de que estos acuerdos sean de una ampliación latinoamericanista? Porque de esa manera superamos la condición de consumidores tecnológicos. ¿Cuál ha sido la experiencia que hemos tenido en las relaciones hasta ahora con Estados Unidos y Europa? Que hay inversión extranjera directa sin transferencia de tecnología o con poca transferencia de tecnología. La propuesta china es diferente y por eso en el último panel me pareció muy importante hablar del intercambio universitario. ¿De dónde nace la posibilidad de transferencia de tecnología si no tenemos los recursos humanos apropiados? Y eso se hace en el ámbito educativo. Si nosotros no preparamos a nuestros ingenieros, a nuestros agrónomos, a nuestros médicos, para que hagan la transferencia de tecnología, lo que nos seguiríamos teniendo era una condición de consumidores tecnológicos. Y tenemos que salir de esa condición de ser consumidores tecnológicos. ¿Cómo se logra entonces todo este proceso de innovación tecnológica? Y hay que recordar aquí que la China, en la época del triunfo del presidente Mao Zedong, pues tenía una revolución fundamentalmente campesina, con atraso tecnológico. Del año 78 hay un cambio significativo. Deng Xiaoping propone un ámbito de apertura con reformas. Y China empieza a copiar tecnológicamente. A China se le ha acusado de ser copiadora tecnológica, pero todos los países lo han hecho. ¿Qué ha pasado en los procesos últimos con la China? Que primero hizo copias tecnológicas, sí, pero para copiar en tecnología no es como copiar en clase. Para copiar en tecnología hay que tener un nivel científico, técnico, equivalente a lo que uno está copiando. Porque uno puede resultar copiando tecnología periférica en vez de tecnología medular. Entonces China avanzó mucho en esto porque primero gastó muchos recursos con una fortaleza en la educación pública que permitió que pasaran de la condición de copiador tecnológico a inventores tecnológicos, a innovadores. Salir de la condición de copia tecnológica ha significado tener el gran avance científico-técnico que hoy tiene. ¿Cómo podría pensarse entonces en la innovación tecnológica para nuestros países? Pensar en que hay que preparar los recursos humanos, pensar, como China también lo hizo, de que permitió inversión extranjera directa, pero condicionada de alguna forma a que hubiera transferencia de tecnología, que es lo que no hemos hecho nosotros. Entonces tenemos una oportunidad muy especial y este seminario de diálogo nos ha mostrado que existe esa posibilidad. Y por otro lado, importante en este proceso es ver cómo el centro del dinamismo del comercio mundial está cambiando del Atlántico al Pacífico. Si Colombia no observa que eso está ocurriendo, estamos en una condición muy negativa. Y por otro lado, está pasando del liderazgo de los Estados Unidos al liderazgo de China. Es posible que eso incomode a ciertos sectores en nuestro país, pero es la realidad. Ese es el cambio que está ocurriendo. Y de pronto nosotros podemos estar llegando tarde si no lo hacemos a tiempo. Ahora, en términos geopolíticos, que a veces no es bueno mencionar, pero es mejor que lo sepamos, hay que tener en cuenta con el cambio del gobierno en los Estados Unidos ahora, de que el rival inmediato para Estados Unidos ha sido Rusia, pero el rival estratégico es China. Y nosotros tenemos que entender de que eso es así, y no nos debe incomodar. Lo que tenemos es que entender que es así. La cuestión es de qué manera Colombia se incorpora en esas relaciones internacionales de una manera subalterna o decide tomar una manera más autónoma. Por eso, el gobierno de Colombia debe plantearse su relación con China en un ámbito latinoamericano y del Caribe.
Es un problema de economía de escala que favorece tanto a China como a Colombia. Hay un aspecto que tiene que ver fundamentalmente con el esquema que China ha planteado a nivel mundial, que es el tema del gana-gana y el futuro compartido. Ese es un aspecto que tenemos que entender, lo que significa el gana-gana. Significa, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, que nosotros podamos realmente, en todas nuestras negociaciones con China, tener una condición de ganar nosotros. China también tiene que ganar. Alguien preguntaba, pero es que China tiene la intención de tener un gran vínculo con América Latina porque va a ganar. Pues claro, ¿cómo no va a ganar? China además es de los fundadores históricos del concepto de comercio. Si hay una región del mundo que ha tenido un gran histórico en el ámbito de la formación de lo que es el comercio, es China. Entonces China, cuando interviene en nuestros países con proyectos, con inversiones, gana también, pero la idea es que nosotros también ganemos. Y para que podamos ganar tenemos que prepararnos para poderlo hacer. Y el futuro compartido, pues lo que pretende naturalmente es que haya un beneficio mutuo. Nosotros no podemos esperar que en las relaciones ganemos nosotros o gane China solamente, sino que ganemos ambos. ¿Por qué vía China plantea que esto puede ocurrir? En primer lugar, por la revolución tecnológica. Ustedes han visto cómo ha sido el avance de la China. China pasó de ser copiador tecnológico a inventor tecnológico. No es lo mismo hacer innovación con copia que hacer innovación con invenciones propias. Y para eso significa tener un grado de desarrollo científico técnico propio. Por otra parte, transformación industrial. Y además, no discriminación en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Nosotros, hoy por hoy, tenemos una condición, yo diría que precaria, porque nuestros tratados de libre comercio que hemos firmado, ustedes encontrarán en todos los capítulos de los tratados, uno especial, régimen de propiedad intelectual. ¿Y cómo es ese régimen de propiedad intelectual? ¿Ha habido transferencia de tecnología que podamos mostrar? De pronto transferencia de tecnología en el ámbito comercial, sí. Nosotros aquí hicimos un aperturismo en nombre de la modernización y lo que hicimos fue debilitar el desarrollo industrial precario que ya teníamos. Entonces tenemos que dar un salto adelante en otra dirección. Por otra parte, para que esto sea posible, se requiere que las relaciones entre los países se fundamenten en el respeto. No es negociar con un revólver al lado, es negociar con respeto con el otro. Es negociar por la equidad en el comercio mundial. Y es negociar también por la justicia. Porque es que la economía no es neutra. Ahora en las exposiciones que se hacían, se hablaba de que una cosa era la economía y otra cosa era la política. No, la política es la economía concentrada. Sino cómo se producen las leyes. La ley es la gramática del poder. ¿Qué tipo de leyes tenemos? Entonces, importante que tomemos en cuenta estas condiciones para, digamos, incorporarnos de manera cooperativa en estas relaciones. Pero por otro lado, China también ha desarrollado un concepto que me parece muy importante. Es la visión científica del desarrollo. Porque a veces se tiene la idea que el desarrollo es la acumulación de crecimiento. Pero eso no es suficiente, crecer. China creció al 10-12% en la primera etapa después del 78, pero ahora está creciendo al 5%. Pero mientras tanto, lo que ha habido es un mejoramiento de la calidad de vida de la población china, que en economía se traduce en que hoy China tiene una clase media muy fuerte, muy poderosa, y por eso China no necesariamente depende totalmente del comercio exterior, sino de su propia fuerza de mercado interno, por la capacidad y la fuerza de eso que llamamos aquí en Colombia la clase media con buenos ingresos. Entonces la visión científica del desarrollo se ha basado, en el caso chino,
en el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología. Es decir, en alguna época China, cuando era bien dependiente tecnológicamente, por cada dólar que importaba gastaba casi 20 en investigar, en hacer lo que se llamaba la desagregación tecnológica y hacer innovaciones, hasta que pasó a lo que hoy tenemos. China en 2021 patentó 3.5 millones de patentes, mientras que Estados Unidos patentó 3.3 millones de patentes. O sea, desde el año 21, China ha superado a los Estados Unidos en el desarrollo tecnológico. Y eso tenemos que saberlo. Y por eso es tan importante el conocimiento directo. El otro aspecto que quería yo mencionar aquí es que el paso que el gobierno colombiano ha hecho ha sido significativo. Duramos casi 7 años para llegar a firmar la alianza estratégica. Los gobiernos dudaban, pensaban, ¿qué dirá el norte respecto del sur? Hasta que por fin se hizo la firma de esa alianza estratégica el año pasado, y ahora estamos ya en el trance para incorporarnos, adherirnos a la estrategia de la franja y la ruta. Es decir, que seguramente va a ser con motivo de los 45 años de las relaciones diplomáticas entre los dos países que se va a concretar esta incorporación. Ha habido críticas, como es natural, a esa estrategia, fundamentalmente de los países del norte de Europa y del norte de América sobre este esquema, porque se plantea que la franja y la ruta puede significar grandes proyectos de infraestructura, sí, pero también grandes endeudamientos. Y China tiene una gran capacidad de financiamiento para esos proyectos. Pero la China también se ha encontrado con que es importante modificar el endeudamiento por inversiones, de manera que si se hace por la vía de inversión, hay más posibilidad de administrar eventualmente el financiamiento de esos grandes proyectos. Yo los invito a que revisen algunos de los grandes proyectos que China ha dirigido, porque en estas conclusiones no alcanzamos a mencionarlas. Entonces, creo que vale la pena incorporar esta idea de la franja y la ruta como algo que puede ser muy importante para Colombia. Ahora, dicho esto, como aspectos generales, ¿cómo es el mecanismo más importante para implementar estos instrumentos que hay que conocerlos cada vez más? La China cambia casi cada 3, uno va cada 3 años de diferencia y encuentra unos grandes cambios siempre, porque hay una dinámica en la ciencia y la tecnología importante. ¿Cómo implementar entonces estos procesos de cooperación y de relacionamiento entre los dos países? Primero, hay que ir construyendo una agenda que beneficie a ambas partes, no solamente en términos de comercio, que en Colombia pues yo creo que sí hay muchos comerciantes que han ido y han dinamizado esa actividad, pero también hay que hacer inversiones en transferencia de tecnología, especialmente en el ámbito productivo, pero también en el ámbito comercial. Además, debe impulsarse, si queremos una mayor aproximación, unas relaciones subnacionales. Es decir, la China tiene una dinámica en sus provincias que le permite tener cierta habilidad para las relaciones internacionales. Entonces podemos hacer también hermanamiento de departamentos y podemos hacer también hermanamiento de ciudades. Yo tuve la oportunidad de participar en este proceso de la invitación de los taikonautas chinos cuando hicieron un mensaje desde el espacio a la Feria Astronáutica de Astronomía de Villa de Leyva, y fue un mensaje bien interesante. El embajador de la China, que ya tiene también cierto manejo de los chistes boyacenses, tuvo la capacidad de hacer chistes en Boyacá de manera significativa, que es un aspecto importante. Este embajador tiene un gran manejo del idioma, pero también tiene un gran manejo de la cultura colombiana. Eso
está mostrando también la necesidad de que tengamos nosotros también esa aproximación. Pero por otra parte, hay que tomar en cuenta el nuevo contexto internacional. Insisto en esto, porque a veces es posible que tengamos presiones de todo orden para no tener esa aproximación con China. Por eso me pareció muy bien en este diálogo que hubiera habido periodistas, Blue Radio, La República, etcétera, periódicos que de pronto deberían informarse muy bien para que tengan una información apropiada. A veces hay periodistas que tienen absoluta ignorancia de lo que pasa en China, pero tienen un mensaje ya incorporado que lo reproduce. Entonces, la prensa debe estar un poco más, la universidad tiene que estar un poco más. Estos diálogos que hemos tenido, fundamentalmente, ha sido diálogo entre empresarios y gobierno, y facilitando por la vía reglamentaria mejorar las relaciones. Pero el ámbito comunicacional creo que hemos fallado un poco. Creo que debe haber una estrategia más fuerte de comunicaciones para mostrar lo que es China y nuestras relaciones con China. En el contexto internacional, por ejemplo, para América Latina tenemos, pues es el aspecto histórico. Estados Unidos aparece como el garante de la seguridad y la China como el principal socio comercial. Eso es un poco la situación que tenemos hoy. Pero ¿qué tipo de seguridad es la que tenemos? ¿Que nos protege o que no nos protege? ¿Que nos incorpora en un ámbito de conflictividad internacional o que podemos entrar en un ámbito de cooperación para resolver los conflictos limitados permanentes? Y hay otro aspecto, además, que es muy importante para América Latina, y es que América Latina y el Caribe no han logrado desarrollar la cadena de valor ni en términos de la 5G ni en inteligencia artificial. Es decir, estamos fragmentados, y es hora de que con esta aproximación con China creamos condiciones de mayor articulación con nuestros países. Hasta ahora los procesos de integración de América Latina han sido fragmentados, porque muchas veces un país atrae inversión extranjera ofreciendo las mayores condiciones para el inversionista, pero pelea con el país vecino precisamente por la mayor oferta. Eso es lo que se llama la renta de adhesión, y tenemos que pasar a tener una renta de integración. En el tema de la inteligencia artificial, naturalmente que sería mucho mejor trabajar en el ámbito regional. Y lo que se nos viene con el presidente Trump es un nacional proteccionismo en curso. Nacional proteccionismo. Y tenemos que ver cómo contrastamos ese nacional proteccionismo con los principios de la Organización Mundial del Comercio. Y tenemos que tener la capacidad de poderlo plantear. Colombia ya tiene una madurez suficiente como para negociar de manera directa con China, sin intermediaciones. Hay unos aspectos que en el transcurso de este diálogo se plantearon que tienen que ver con los soportes operacionales que deben simplificarse. Todos los panelistas casi insistieron en eso. Queremos tener una muy buena relación comercial, cultural y de inversiones y de transferencia de tecnología con China, pero hay una serie de operaciones que el gobierno colombiano tiene que revisar. Por ejemplo, el tema de la digitalización de los ámbitos del comercio. Entonces, sería muy importante que tuviéramos, y en la academia, que yo de alguna manera intervengo en nombre de la academia, tendríamos que crear una triangulación más clara, gobierno, empresas y academia, de manera que podamos, por la vía de la cooperación, de los estudios y de análisis, contribuir para que el gobierno colombiano flexibilice sus mecanismos de información. Fundamentalmente, tener en cuenta el tema de la emisión de los visados en los dos países, que el problema no solamente es de Colombia, también de China, que vale la pena flexibilizar
los visados especialmente cuando hay acuerdos en curso, cuando hay proyectos binacionales de investigación, que los investigadores puedan moverse más ágilmente, cuando hay intercambios tecnológicos programados o cuando hay intercambios universitarios para asegurar la real implementación de la transferencia de tecnología. Transferencia de tecnología no es solamente un deseo. Si no hay preparación del recurso humano, no va a haber transferencia de tecnología. Entonces, facilitar esos procesos en los visados es importante. Por ejemplo, para la parte comercial y de inversión, es importante que los empresarios que tienen interés conozcan los sistemas de medición de China y los nuestros, los fletes que son tan oscilantes, el riesgo cambiario, los esquemas de inspección. Es importante entonces, entre otros factores, para tomar en cuenta, digamos, la facilitación del intercambio entre los dos países. Incluso hay un aspecto último que es el de los incentivos tributarios, que uno diría, pues como hay una buena condición de la comercialización y del intercambio, hay que pensar en incentivos tributarios. Si Colombia quiere, por ejemplo, traer inversiones productivas que generen empleos, pero no solamente generar empleos, porque hay un aspecto que seguramente ustedes conocen. Las zonas francas colombianas son zonas francas que fundamentalmente generan empleo, pero no generan transferencia de tecnología también. Entonces es importante que si hacemos acuerdos entre zonas francas de Colombia y zonas especiales económicas de la China, que serían los equivalentes, pensáramos en que las zonas francas nuestras no solamente existan para generar empleos, sino para generar transferencia de tecnología. Y yo creo que la China nos podría ayudar muchísimo en este proceso. Y naturalmente que, como lo han planteado en los diferentes paneles, esta dinámica nos debe llevar a que la economía real se combine bien con la economía digital para procurar una convergencia tecnológica sectorial y regional. Y en este aspecto, pues, es muy importante, por ejemplo, el tema de la conectividad a nivel mundial, a nivel nacional, en ferrocarriles, puertos, aeropuertos, carreteras y transporte fluvial. Pero además que la conectividad nos permita romper esa brecha tecnológica que existe entre el campo y la ciudad. Este es un punto importante porque China también tiene el mismo problema. Hay una tendencia a la desocupación del campo para llegar a la ciudad, pero la idea de contener esa migración es por la vía de facilitarle al sector rural condiciones apropiadas de carácter tecnológico. Y en el ámbito, finalmente, de la transición energética, que se insistió en todo el tiempo en las presentaciones, la idea es fortalecer las tecnologías limpias en términos de transporte, pero también para procurar la protección de la biodiversidad que Colombia tiene. Finalmente, hablar del plan de acción. Yo creo que este ejercicio que se ha hecho hoy ha permitido una vinculación del gobierno que entiende en dónde hay fallas que corregir, de los empresarios que entienden que el problema no es solamente tecnológico, es también social, porque si no resolvemos problemas de carácter social en un país en conflictividad como el nuestro, no estamos haciendo sino otra vez ventas tecnológicas. Tenemos que contribuir en esta aproximación a la solución de nuestros problemas sociales. Por eso es muy importante entonces que el plan de acción fundamentalmente es un grupo que se creó de trabajo específico para facilitar la fluidez del comercio, pues que también no solamente hablen del comercio, sino de las inversiones, sino de la transferencia de tecnología, de manera que los gobiernos se comprometan de manera más oportuna. Esa lentitud que hubo en la adhesión nuestra
a la franja y la ruta, pues es un costo que el país ha pagado, pero que hay manera de recuperarlo. Y por eso hay que saludar que se haya decidido dar ese paso. Creemos, de acuerdo con las presentaciones que se han hecho, que aquí tiene que haber compromisos de los gobiernos, de las empresas estatales, de las empresas privadas, de las 2 embajadas que lo han estado haciendo, de la Asociación de Amistad Colombo-China y de la Cámara de Comercio y de Inversión Colombo-China, que ha sido la conductora de estos procesos tan importantes de aproximación. Finalmente, quiero invitarlos a todos. Yo le voy a enviar a Ingrid la invitación para que la compartan al evento que vamos a tener de cooperación aeroespacial 2 y 3 de diciembre, de manera que allí vamos a revisar precisamente cómo eventualmente, si existiera un satélite geoestacionario en Colombia por su localización tan importante, que permitiera calidad en la conectividad a nivel nacional, incluso con impacto en Panamá o en Ecuador o en Venezuela, pudiéramos tener una condición de fortaleza y modernización en las comunicaciones, y sobre todo en el ámbito de la inteligencia artificial que está en crecimiento. Asegurar la transferencia de tecnología es prepararnos apropiadamente. Muchas gracias y espero que continuemos con estas aproximaciones.